Hola, ¿cómo les va? La idea de este video es complementar la carga horaria del espacio tutoriado y en ese sentido ampliar algunos conceptos que durante la clase presencial o no los vimos tan en detalle o tan en profundidad. Uno de esos conceptos que me interesa mucho profundizar es el concepto de hipótesis en el marco de publicaciones. Vamos con ese tema. Eh, Sí, como recordarán, durante toda la clase, durante toda la primera clase, vimos muy en detalle las diferentes partes de un paper, la introducción, bueno, no sé si muy en detalle, al menos las vimos, ¿no? La introducción, cómo en la introducción se iba desde lo mayor, desde el problema mayor, recuerdan el caso de la adicción a la comida en este paper de Rusia, hasta lo más puntual, que era en ese paper de Rusia, cómo se iba a analizar la asociación entre ciertas variables, por ejemplo, depresión y la inducción de la adicción a la comida. Si uno tuviera como que buscar un hilo conductor que pasa por todo el paper, por todo, por la introducción, por los métodos, por la discusión, es sin duda esto que estoy poniendo allí, que es el concepto de hipótesis. Y la hipótesis no es meramente un concepto, ¿cómo podríamos llamarle? Conceptual, vacío, sin una aplicación práctica. La hipótesis recorre el paper y lo une. Vamos a ir viendo un poco todo esto hasta finalmente verlo en publicaciones propiamente dicho. Lo que están viendo primeramente allí es la definición de hipótesis de un epistemólogo argentino muy famoso, que es Gregorio Klimovsky, que plantea los elementos principales de la hipótesis. La hipótesis dice, las afirmaciones científicas de una teoría plantea son o tienen fundamentalmente el carácter de hipótesis a ser testeadas por la experiencia. Y no define propiamente lo que es hipótesis, sino que lo hace funcionalmente, en el sentido de dónde se enmarcan en el marco de las teorías. Vamos a otro libro de texto muy famoso, que es el libro de texto de metodología de Sampier y colaboradores en el 2005. Ahí plantea otra forma de definir una hipótesis, a partir de no ya de qué forma parte de las teorías, sino qué debe tener una hipótesis. La hipótesis debe relacionar variables. Debe ser original, obviamente, y de ahí el tema de la introducción, de por qué se revisan los antecedentes y finalmente, cuando se terminan de revisar los antecedentes en la introducción del paper, debe quedar la idea casi como de maduro, se debe caer sola de cuál va a ser el objetivo y cuál va a ser la hipótesis. El objetivo es qué voy a hacer yo, la hipótesis es qué planteo yo, qué cosa voy a encontrar. Y fíjense que dice debe relacionar variables. Eso es casi siempre la forma en que se plantea una hipótesis. En el caso del paper del trabajo en Rusia con adicción a la comida, las variables que se están relacionando son varias, pero por ejemplo es esta idea de que los niveles de depresión van a estar asociados con los niveles de adicción a la comida. Son dos variables que yo propongo que van a tener una correlación positiva. A mayor depresión, mayor nivel de adicción a la comida. Pueden tener conceptos empíricos o teóricos. ¿Sí? De hecho, el concepto de adicción a la comida, alguien podría decir que es un concepto teórico y que se traduce a empírico mediante definiciones operacionales. Pero, por ejemplo, podríamos ampliar, la depresión va a estar asociada a adicción a la comida solamente en aquellos y aquellas que tengan pobres estrategias de regulación emocional. La regulación emocional es un concepto teórico que habla acerca de cómo los humanos, los hombres y las mujeres, manejamos nuestras emociones, tanto positivas como negativas, pero obviamente en este caso nos interesan más las negativas. Hay diferentes formas de regulación emocional. Uno puede, por ejemplo, frenar las emociones, puede negarlas, puede tratar de suprimirlas, esa es la palabra técnica, supresión emocional, pero también puede tratar de hacer un reframing, un reappraisal, una reevaluación de la situación que va a disparar o está disparando la emoción. Se supone que esta última estrategia es mucho más positiva y mucho más adaptativa que la segunda. Pero en sí mismo, el concepto madre de regulación emocional o de estrategias de regulación emocional es un concepto teórico. Y en este caso está en medio de las dos, ¿no? Está depresión y adicción a la comida, y en el medio yo le pongo esta especie de buffer que es la regulación emocional. Fíjense que es una hipótesis más compleja que la anterior.
Otro elemento importante es que no puede tener afirmaciones de valor o juicios éticos. La hipótesis debe ser una descripción de lo que yo espero encontrar en mi experimento, en mi estudio observacional, en mi trabajo en general, ¿sí? Y obviamente debe ser plausible de que yo la compruebe, ¿no? O sea, porque eh, si mi hipótesis no es posible de ser validada empíricamente, pues bien, va a quedar siempre en un terreno especulativo y no un terreno de evaluación científica. Ese último punto es muy interesante, ¿no? La hipótesis no requiere que yo esté de acuerdo con nuestras convicciones, con nuestras creencias. Es un estado del mundo, más allá de que yo no quisiera que ese mundo sea de esa manera. Eso es un poco una característica de la ciencia. La ciencia intenta describir el mundo tal cual es, más allá de que a veces el mundo no es como uno quisiera, como uno le gustaría, ¿no? En todo caso, es información que uno recoge, luego la puede utilizar para crear política pública, política sanitaria, legislación, que trate de que el mundo, bueno, se vaya por el lado que uno quisiera que vaya. Vamos con otro gran metodólogo que es Kerlinger, una persona muy conocida en este ámbito. Kerlinger plantea dos criterios, son los mismos que estaban antes, pero como que los reduce a dos muy importantes, que son que las hipótesis deben ser enunciados acerca de relaciones entre variables. Fíjense que es lo mismo que estoy diciendo antes, nomás que Kerlinger lo plantea de otra manera. Y por otro lado, de nuevo plantea Kerlinger, deben ser posibles de ser enunciados, perdón, pueden ser muy teóricos, muy, entre comillas, voladas las hipótesis, pero debe haber algún tipo de mecanismo, de procedimiento que yo tome esos enunciados teóricos y los baje a enunciados plausibles de ser puestos a prueba empíricamente. Hagamos un breve ejercicio. Esto por ahí lo podemos ver luego en la clase de repaso que vamos a hacer el próximo día jueves, durante el espacio de consultas, pero lo veamos aquí también. Si uno ve esa palabra, todos los perros van al cielo. Si uno ve esa palabra, ese enunciado tiene muchos, pero muchos de los elementos que hablábamos previamente de lo que era una hipótesis. Es un enunciado y relaciona variables entre sí. Rompámoslo en términos lógicos. Perro es un concepto A. De hecho, hace referencia a una serie de objetos que hay en el mundo, los perros, ¿no? Y en este caso habla de todos, el universo de los perros. Llamémosle a todos los perros A, en la variable A. Dice que la variable A, en un determinado momento, no sabemos cuándo, van a un determinado lugar. Lo vamos a llamar B, B es cielo. Entonces, todo el conjunto de conceptos, de elementos de A, en un momento determinado, van a B. En principio, es una hipótesis hecha y derecha, ¿verdad? Obviamente entendemos, porque no somos ajenos a los matices del lenguaje, que lo que plantea esta oración es una suerte de lugar que no podemos ver aquí en nuestro mundo terrenal, donde los seres que mueren, en este caso nuestras mascotas, van luego de morir. Ese mundo terrenal pertenece a, a consideraciones que realizan ciertos movimientos sociales, como son las religiones, pero que hasta el momento al menos no se ha podido ver empíricamente. Por lo tanto, este enunciado que están viendo ahí plantea un cierto estado de cosas que eventualmente podría ser cierto o no, pero no lo sabemos ni lo podemos evaluar. En ese sentido, no es una hipótesis científicamente válida. Las cárceles deben ser limpias y tendientes a reintroducir al sujeto en la sociedad. Si mal no recuerdo, yo extraje eso de la Constitución de la Nación Argentina. Y ese enunciado plantea un deber ser, un cierto estado de cosas que el que escribió o los que escribieron esa Constitución, que si mal no recuerdo, la última vez que la modificamos fue durante los 90, en la ciudad de Paraná y Santa Fe, donde se hizo la reforma de la Constitución, y los diputados o congresistas que realizaron esa nueva Constitución planteaban esto como un cierto deber ser de la nación argentina hacia la gente que ha quedado privada de su libertad. Ahora bien, eso no plantea ningún tipo eh, de estado que yo pueda evaluar. Yo puedo chequear si las cárceles son limpias o no, pero
El problema de esa oración es el deber ser. Plantea un imperativo moral o ético o judicial o legislativo. Cuando planteo ese imperativo ético, moral o legislativo, me alejo del terreno científico, me alejo de la construcción de una hipótesis científicamente válida. Esta es muy interesante, ¿eh? Dice, los fenómenos paranormales ocurren de manera frecuente entre los seres humanos, pero su intensidad se ve reducida totalmente en presencia de terceros. Esto que están viendo ahí es un comentario, pongámosle una excusa, diría yo, haciendo interpretación, que fue sugerida por algunos miembros de la comunidad de fenómenos paranormales allá por el 70, ante la ausencia de pruebas empíricas con cámaras o videos para filmar, por ejemplo, gente que planteaba que podía ver cosas a lejos, o podía mover, o podía doblar cucharas, surgió esta alternativa, que la capacidad telequinética o de clarividencia desaparecía cuando había un tercero, una cámara, por ejemplo. En ese sentido, esta hipótesis podría ser cierta, podrían existir estos fenómenos, pero nosotros no los podríamos evaluar. Y aquí tenemos lo que es la última, que es plantea una secuencia comportamental. Castigar generará ansiedad, esa ansiedad generará odio hacia el que agrede y finalmente conductas alternativas para evitar el castigo. Fíjense que hay muchos conceptos teóricos aquí, pero yo podría definir empíricamente odio, podría definir ansiedad con un cuestionario, una escala o con una evaluación subjetiva, o sea, la persona diciendo si siente ansiedad o no, eso podría definirse como ansiedad, como su narración subjetiva, y finalmente ver si eso cambia la secuencia comportamental, si la gente hace otras cosas para evitar el castigo. Si bien parece como, entre comillas, la más aburrida, la más técnica, es una hipótesis científicamente válida. Otra forma de entender el rol de las hipótesis en la investigación científica es revisar algunos ejemplos de la historia de la ciencia y el rol que han cumplido las hipótesis en la historia de la ciencia. Un ejemplo interesante es este. Este es un trabajo que de alguna manera desafía esa concepción acerca de los perros, todos los perros van al cielo como hipótesis no científica, porque es un trabajo en el cual se intentó evaluar en personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte, cómo había sido esa experiencia cercana a la muerte, y se intentó ver si había correlación entre las características de personalidad y cómo habían percibido esa experiencia cercana a la muerte, que entre comillas habían visto cómo en el otro mundo, en otra experiencia que habían tenido. ¿Cuál era la hipótesis? De que si efectivamente si había una correlación positiva entre el tipo de personalidad que tenía la gente y lo que habían visto, entre comillas, las características de su experiencia, esto apoyaría la idea de que efectivamente lo que se percibe en esas experiencias cercanas a la muerte son alucinaciones o ilusiones inherentes al estado en que está el sistema nervioso central, el cerebro, en ese momento tan traumático de la experiencia cercana a la muerte por el ACV o por el stroke. Es decir, que de algún modo se intentó evaluar si efectivamente, qué era lo que estaban viendo en esas experiencias cercanas a la muerte. Obviamente no es un testeo del otro mundo, pero sí es una forma muy, muy ingeniosa de evaluar este tipo de experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y de cómo a partir simplemente de un cuestionario, porque fueron entrevistas y cuestionarios, tratar de hacer científica una pregunta que hasta el momento no es científica, que es, bueno, ¿qué es eso que hay luego de la muerte? Otra historia muy interesante que la damos nosotros en Neuro, en la cátedra de Neuro, es la disputa que hubo durante fines del siglo XIX, principios del siglo XX, acerca de cuál era la unidad funcional del cerebro. Y había dos grandes hipótesis aquí dando vueltas, dos grandes teorías. Una era la propuesta por el italiano Camillo Golgi. Camillo, ¿qué es lo que decía Camillo? Camillo decía que el cerebro funcionaba más o menos, mejor dicho, estaba armado más o menos a la manera del hígado, como si fuera una especie de malla toda junta, donde los hilos se juntan entre sí y donde no hay solución de continuidad, es decir, de todo es una gran gelatina enorme. En cambio, su rival, que era Santiago Ramón y Cajal, un español, postulaba la idea de que el cerebro estaba armado por unidades muy pequeñas, independientes,
que se juntaban entre sí a partir de una estructura e iban armando conexiones, en que una se conecta A con B, B con C con D y armaban circuitos. Hoy conocemos a esas unidades funcionales, a esas unidades que se unen entre sí como neuronas, y las uniones funcionales entre cada una de ellas se conocen hoy como sinapsis. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que al día de hoy la evidencia apoyó la hipótesis de Ramón y Cajal. Sin embargo, es muy llamativo que fue tan interesante esta disputa de hipótesis, porque antes ambas hipótesis eran científicamente válidas. Y en ese sentido promovieron un montón de investigación, fomentaron que la gente tratara de buscar evidencia para refutar o apoyar las hipótesis. Aquí vemos un rol fundamental que tienen las hipótesis y por eso esta idea de que son capaz lo que se llama el hilo de Ariadna. El hilo de Ariadna es en la literatura, en el cuento de Minotauro, el hilo que le deja Ariadna a Teseo para que se pueda guiar por el laberinto y de esa manera luego de derrotar al Minotauro poder regresar fuera del laberinto. Bueno, la hipótesis es ciertamente esa guía, ese hilo de Ariadna que nos hace guiar por el artículo científico. Y también genera esto, ¿no? Genera más investigación, promueve curiosidad, promueve interés por refutarlas o darle soporte. En ese sentido son valiosas aún como fue la hipótesis de Camillo Golgi, aun cuando sean, entre comillas, no correctas, sean, no sé si falsas, pero no pueden confirmarse por la evidencia. Otro elemento muy interesante, también relacionado con las neurociencias, pero las neurociencias más cognitivas, es esta otra hipótesis que probablemente ustedes ya la hayan visto en epistemología, que es esta corriente de la ciencia cognitiva dura que plantea que la mente funciona, que el cerebro funciona como una computadora, dicho de otra manera, que el cerebro es una estructura biológica construida a partir de millones de años de evolución y que el funcionamiento del cerebro es aquello que denominamos mente y ese funcionamiento puede también existir en sistemas no físicos, no biológicos, como es el caso de una computadora. Los epistemólogos y los filósofos de la ciencia que están a favor de esto lo llevan al extremo esto y postulan la idea de que uno podría, las computadoras no necesariamente necesitan electrónica necesariamente, por lo tanto postulan la idea de que uno podría generar un cerebro a partir de latas de Coca-Cola que se relacionen entre sí, que tengan entre sí circuitos lógicos de apertura y cerramiento. Bueno, eso es una hipótesis muy interesante, pero lo más importante es esta idea de que la mente podría tener, no en su hardware, porque obviamente los ordenadores son casi siempre de silicio, son estructuras físicas de metal y otros elementos, y nuestro cerebro es una gelatina producida a partir de lípidos, proteínas y otros elementos, pero sí en su funcionamiento. Pues bien, esta idea de que la mente puede funcionar, de que puede haber procesos cerebrales o las cosas que hace el cerebro pueden existir en sistemas no biológicos, también ha sido, probablemente sea falsa esta hipótesis, yo creería que sí. Hay varios elementos a favor de ello. Uno es la idea de que el cerebro depende de un cuerpo, depende de estímulos periféricos, en fin, un conjunto grande de elementos que no soy yo el primero que los dice, ¿no? Hay otras personas y otros epistemólogos que van en contra, pero al mismo tiempo esta hipótesis ha generado miles de otros papers, de otros artículos, de otros desarrollos, de inteligencia artificial, de la denominada inteligencia artificial débil. O sea, otra vez, esta idea de que la hipótesis dentro del paper y más en general en la ciencia es el concepto central que cuando está bien hecho, bueno, lo demás lo vamos tirando, ¿no? Otro elemento, otra similar dentro del campo de las neurociencias es la denominada hipótesis psicomotora de la adicción. La hipótesis psicomotora de la adicción postula la idea que todas las drogas de abuso mejor dicho, todas las drogas que tienen la capacidad para generar adicción o abuso o dependencia, también tienen la capacidad para generar activación motora de búsqueda de cosas en el ambiente. Esto fue una hipótesis que fue generada, de nuevo, a principios de los 90 y disparó toda una búsqueda de investigación para refutarla o probarla
para evaluar si ese era como el punto en común de la adicción, porque hay una gran discusión acerca de por qué drogas que tienen efectos diferentes pueden llegar a tener adicción. Y si hay un elemento solo que es el que causa la adicción, capaz que esa sea la llave maestra para curarla. Pues bien, nuevamente, de la misma manera que lo de Minsky, que la hipótesis del ordenador como análogo a la mente humana, la evidencia a favor de la hipótesis psicomotora, que la pueden buscar en ese paper, en el de Weiss y Borsa de 1993, un clásico, un super clásico de la neurociencia, ha sido más en contra que a favor. Al mismo tiempo ha generado miles de otros trabajos y ha permitido, entre otras cosas, generar terapéuticas para el tratamiento de las adicciones. Revisemos otro artículo que fue clave también para la psicología actual. Es probable que ya lo hayan visto en otras materias, en introducción, por ejemplo. Es un artículo y una teoría muy empleada en general en todos los procesos de enseñanza de la psicología. La teoría de los procesos oponentes, generada aquí por Solomon y Corbett en 1974, parte de una hipótesis de base, que es que todos los procesos motivacionales generan un efecto A, que es el efecto esperado para ese proceso motivacional. Supónganse que a alguien le regalan un auto, se va a sentir muy contento, ¿sí? Va a estar eufórico. Sin embargo, la teoría indica que poco a poco ese efecto A va a ser suplantado por un efecto B. Ese efecto B contrarresta o va en el sentido inverso del efecto de tipo A. ¿Por qué? Porque la idea básica es que tenemos internamente una suerte de termostato motivacional que siempre intenta mantenernos en algún tipo de punto medio. Por lo tanto, una euforia causada por cualquier tipo de evento significativo, como puede ser encontrar a alguien querido o de nuevo ganar la lotería, lo que sea, causa un efecto positivo primario que luego se ve contrarrestado por un proceso oponente de tipo B. Y esta teoría hace predicciones muy interesantes. Plantea, por ejemplo, que con la exposición repetida al estímulo, el proceso A se debilita en tanto que el proceso B, que en general tiene mayor latencia, mayor tiempo para aparecer, se fortalece. De manera tal que el efecto neto, como si fuera una suma algebraica de los procesos A y B, termina siendo que o el estímulo no nos hace nada o incluso tiene hasta un efecto aversivo, negativo, algo que en principio era lindo, ya ni nos gusta ni nos interesa o termina siendo feo. Y eso explica un conjunto muy interesante de fenómenos, ¿no? Un fenómeno paradojal que explicaba esta teoría, por ejemplo, era el hecho de que gente que se tiraba en paracaídas por primera vez sentía una sensación de alta niveles de ansiedad, casi de terror, durante la preparación del salto y el salto mismo, pero luego cuando caía a tierra, por un rato largo, permanecía en un estado de elación y de euforia, si bien esto iba desapareciendo a medida que la práctica, en este caso del paracaidismo, se sucedía. Uno de los campos, bueno, ¿por qué traigo todo esto a colación? Porque nuevamente es un ejemplo de que una teoría, ya en este caso ni siquiera es una hipótesis sola, es una teoría, un conjunto de proposiciones, puede ser muy potente y muy interesante, más allá de que pueda o no ser cierta a veces. O sea, muchas veces, obviamente, si es cierta, mejor, ¿no? Si es correcta, si se ajusta al mundo, pero quizás el elemento más importante es que promueva investigación, que sea fértil en ese sentido. Y no solo esta publicación de Solomon y Corbett fue muy importante, sino que también dio origen a un conjunto muy grande de otras publicaciones y de traslado de esta información y de este corpus teórico a otros corpus teóricos. Por ejemplo, aquí ven en el campo de las adicciones, esperen que pongo el puntero del mouse, ahí está, el puntero láser, ahí lo estamos viendo. En relación a las drogas de abuso, esta teoría sostiene que una droga como la heroína, por ejemplo, ejerce inicialmente un efecto que la persona se siente eufórica, con sentimientos de placer, algunas drogas generan un sentimiento de comunión con el mundo, etc. Ese es el estado A.
que tiene una corta, perdón, tomé un vasito de agua ahí, que tiene una latencia corta, un incremento en agudo y luego baja y se mantiene un tiempo hasta decaer. Y es reemplazado por un proceso B que es más cortito al inicio y que es opuesto. Si la persona se sentía bien, aquí es como una especie de resaca, digamos, de la droga en la cual se siente mal. Pero a medida que la persona va consumiendo y consumiendo más la sustancia, el proceso A o permanece igual o se va haciendo cada vez más chico. Ahí lo tenemos. En cambio, el proceso B, que es el proceso aversivo, aparece más rápido en el tiempo y se hace más grande, de manera tal que la suma algebraica entre el B y el A genera que la persona a nivel subjetivo casi no experimente efectos positivos y en cambio experimente un marcado efecto aversivo que paradójicamente hace que la persona tienda a volver a consumir, aunque sea para experimentar, para dejar de experimentar lo feo y para experimentar este efecto positivo. Bueno, como les dije, esta teoría tuvo un enorme impacto sobre toda la literatura actual. Y de hecho, si quieren, les puedo sugerir un tema para el póster que van a tener que hacer hacia el final del cursado, del espacio tutoriado. Recuerden, van a tener que hacer un póster donde utilizando todas las herramientas, por ejemplo, de búsqueda bibliográfica, de búsqueda de artículos, van a tener que, por ejemplo, hacer una actualización bibliográfica, podría ser sobre el impacto que tuvo la teoría de procesos oponentes sobre otros campos de aplicación. Podrían evaluar, por ejemplo, en qué medida la teoría de los procesos oponentes se aplicó a las adicciones, a las psicopatologías y hacer una breve revisión sobre esos temas, un breve póster que explique el impacto de esta teoría sobre otros desarrollos teóricos. Vamos a empezar a ver ahora algunos ejemplos de cómo se dan las hipótesis en publicaciones. Ya las hemos visto, ¿no? Pero bueno, por el momento me he centrado en algunas hipótesis más macro, ¿no? Como esta teoría de los procesos oponentes, por ejemplo, que son más teorías, más un conjunto de enunciados que de nuevo han tenido un gran impacto sobre la literatura. Ya he mencionado previamente otros, como por ejemplo la teoría de la neurona de Cajal. Pero veamos otro tipo de hipótesis más puntuales, Esta es una muy interesante, es de este paper que están viendo ahí, que se denomina la infección en juveniles y el display de los machos, testeando la hipótesis, llamémosle en castellano, del macho brillante, a lo largo de historias de vida individual. Es un paper, está bien, no es de psicología propiamente dicho, pero me pareció interesante traerlo. Tiene algunos elementos interesantes para la psicología, como que trabaja con la TSN, la teoría evolutiva de la selección natural, que es una teoría que ha tenido un amplio impacto sobre la psicología y sobre las neurociencias. Pero me pareció interesante traerlo porque fíjense cómo cómo es la apertura del paper. El paper dice, hay mucho interés en cómo la infección parasítica podría afectar la evolución de lo que se denomina female choice for male display. ¿Qué es eso? En muchas especies, por ejemplo de aves, es la hembra la que elige al macho para el apareamiento. Y lo elige en función de un display del macho, de ciertas características externas o por ahí de cómo realiza un cierto patrón de apareamiento, como un baile, por ejemplo. Y esto tiene mucha importancia porque de a quién la hembra seleccione va a ser qué tipo de genes van a pasar para las próximas generaciones. De manera tal que llamémosle el destino evolutivo de la especie y qué tipo de genes van a perdurar depende de este proceso de elección de pareja por parte de la hembra. Pues bien, en muchas especies, las hembras seleccionan a los machos en las especies plumíferas que tienen ¿cómo se llaman? Las plumas más brillantes. Y dice, lo voy a marcar, disculpen que está en inglés, pero me pareció interesante traerlo. Dice, muchas hipótesis han sido ofrecidas de por qué las hembras eligen estos machos. La más prominente se denomina la hipótesis del macho brillante, que propone que las hembras eligen aquellos machos que tienen displays muy elaborados, ¿sí? Ya sea porque tienen plumas brillantes o cosas similares, porque son indicadores de resistencia a los parásitos. Claro, en función de eso, algunos autores, Hamilton y Zook, hacen dos predicciones.
para probar esta hipótesis del macho brillante. Proponen que las especies que tienen, que en general tienen plumas más brillantes deberían tener menos parásitos que aquellos que no los tienen. Y también la predicción dentro de cada especie es que aquellos machos que son más atractivos para las hembras, en el caso de las especies de aves con plumas, deberían tener un plumaje más brillante y que ambas cosas se relacionan inversamente con la infección parasitaria, es decir, que los machos que tienen plumaje más brillante atraen más a las hembras y que a su vez esos machos tienen menos parásitos. Saquemos, ¿no? Porque, bueno, me pueden preguntar, bueno, ¿por qué traigo este ejemplo traído desde la biología y desde la TSN, de la teoría evolutiva de la selección natural? Porque me gusta traer este ejemplo porque fíjense que casi toda esta parte de la intro, que son ¿cuántos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, casi 20 renglones están ocupados en plantear las hipótesis. Hay una teoría madre, que es la teoría evolutiva, de la TSN, de la selección natural, la de Charles Darwin, y a partir de ahí se despedazan en el sentido que salen varias hipótesis puntuales. Es muy interesante esta intro porque la intro en sí misma es un desglose de hipótesis. Y claro, a partir de ahí, yo leo esto y ya entiendo que el artículo van a ser un conjunto, que los autores fueron, ya sea a un lugar donde están los animales estos encerrados, o al aire libre, o al campo, y básicamente midieron cada una de estas cosas. Midieron el nivel de, entre comillas, de brillantez de las plumas, el nivel del plumaje que es limpio, que es brillante, midieron la cantidad de parásitos y midieron en qué medida esos machos atraían o eran seleccionados por las hembras. Más allá, de nuevo, del carácter más biológico del paper previo, me pareció interesante para mostrar cómo uno puede armar toda una intro a partir de un desglose o de un conjunto de hipótesis. Este es un trabajo más de corte de ciencias de la salud, por lo tanto un poco más cercano a la perspectiva que tiene el seminario, que recuerden es neurociencias de la perspectiva de psicología, pero también ampliado al sector de ciencias de la salud. Vamos a leer este trabajo. Dice, pronóstico a un año de la elevación de troponina 1 en los pacientes dados de alta directamente desde un servicio de urgencias hospitalario. ¿Y qué es el objetivo? Dice, estudiar el papel pronóstico a un año de troponina 1 elevada en los pacientes dados de alta directamente desde un servicio de urgencias hospitalario. Primero, quiero remarcar el tema de que es un estudio observacional de cohortes, que es algo que vamos a ir viendo hacia adelante, que es los diseños de investigación. Este es un diseño observacional, es decir, no hay intervención por parte del investigador, no hay un experimento, es un estudio observacional. Y recuerden que habíamos dividido en estudios de cohortes y en estudios de casos y controles. Y lo que se hace en este caso es tomar todos los pacientes que habían sido atendidos en el sistema de urgencias y que se le había tomado una determinación de troponina 1 y que fueron dados de altas. Y la variable de resultado principal indica ahí es la mortalidad. ¿Sí? En este caso es un estudio clásico epidemiológico donde el outcome, digamos, lo que se mira, es la muerte. ¿Y a qué traigo a colación este trabajo en particular? A varias cosas. Por un lado, me gustaría mostrar este tema de que es un estudio observacional y de cohorte. Yo tengo dos grupos de pacientes en un caso, digamos, mejor dicho, todos ellos tienen medio troponina, pero no importa que es troponina, es un marcador. Uno de ellos le va a dar troponina negativa, es decir, va a ser por debajo de cierto nivel de este factor. Otros van a tener troponina positiva, ¿verdad? Es decir, que la troponina va a estar elevada. No importa bien qué es esto, no nos interesa, es un marcador biológico. Pues bien, este es el típico estudio
de cohorte en el cual hay un grupo expuesto. El grupo expuesto es aquel en el cual estaba la troponina elevada. Se supone que la troponina es un marcador de cierto nivel de exposición a riesgo. Y luego, ¿qué mido en esos dos grupos? El troponina negativo y positivo, pues la muerte. Y yo que voy a querer ver si efectivamente la cantidad de pacientes que se murieron, la proporción, ¿sí? la proporción en relación al total es mayor en los que tenían troponina positiva que tenían troponina negativa. Y efectivamente fue el caso, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, van a encontrar que dice que la troponina 1 elevada se mostró como un factor de riesgo para la mortalidad a un año. Y las conclusiones indican que la troponina 1 es un marcador independiente de mortalidad. Uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la hipótesis acá? Pensémoslo en términos lógicos. En el otro paper, la hipótesis, en el paper de la selección que hacían las hembras para con los machos brillantes, en el paper de corte más biológico, la hipótesis era explícita. Había una teoría, de esa teoría se derivaban varias hipótesis. Una hipótesis entre especies, que las especies que tenían plumas más brillantes iban a tener menos para otra hipótesis dentro de cada especie, que los machos, bueno, y así sucesivamente, totalmente explícita. Acá no hay una hipótesis explícita, pero está claro cuál es la hipótesis implícita. La hipótesis implícita es que la troponina 1 es un marcador que indica exposición a un cierto riesgo y que ese riesgo está en relación con la muerte posterior. O sea, queda como una hipótesis implícita. Esa hipótesis, en la gran mayoría de los estudios de corte observacional de cohortes, en los cuales tienen dos grupos, uno expuesto y uno no expuesto, y lo que se mide es la muerte, obviamente el factor de exposición es un factor de riesgo que yo asumo como una hipótesis explícita o implícita que va a estar asociado a la muerte. Eso por un lado, espero que haya quedado claro. Y me olvidé decir que voy a dejar guardada la investigación del paper previo, del paper del macho brillante, del paper biológico, lo voy a dejar guardado si alguien lo quiere ver. Bueno, una buena pregunta es, ¿este estudio será prospectivo, o sea, hacia adelante, o retrospectivo, mirando datos que ya están hacia atrás? Esta pregunta surgió durante la clase pasada, cuáles eran prospectivos, cuáles eran retrospectivos. Creo que un muchacho consultó sobre este tema y es una pregunta clásica. En general, uno tiende a pensar que los estudios de cohorte son prospectivos, hacia adelante. Uno separa los dos grupos, dice, este va a estar expuesto a algo y este no va a estar expuesto a algo. Supónganse un estudio donde yo creo que los que trabajan en fábricas de baterías, que están expuestos a plomo, van a tener más cáncer que los que trabajan en, cuidando caballos, ¿sí? Que no están expuestos al plomo. Y los sigo por 12 meses y me fijo cuál tiene cáncer y cuál no. Eso es efectivamente así. Sin embargo, y cuando uno lee este paper parece que es eso, ¿no? O sea, que dividieron a los que tenían troponina positiva de los que tenían troponina negativa y los fueron siguiendo durante un año y vieron la proporción de gente que fallecía en un grupo y en otro. Sin embargo, fíjense que el estudio de corte es de tipo retrospectivo. O sea, ya se sucedió el óbito, ya se sucedió la muerte, y lo que hacen estos investigadores, Germán Cediel, Ana Carrasquel, etc., es ir a los archivos, buscar los archivos de la gente que o falleció, o que se le dio de alta, o se le puede dar de alta y puede haber fallecido, o no, no importa, los archivos de la gente que fueron tratadas en el servicio de urgencia, y hacia atrás van dividiendo los grupos en los cuales tuvieron troponina positiva de los negativos. Es decir, que los estudios de cohortes, uno los piensa lógicamente como prospectivos, pero a veces son retrospectivos. Quisiera rever nuevamente esto que ya lo vimos durante la clase, pero que es un estudio muy interesante este, ¿no? Este es un estudio que se llama de caso control, es como el primo del estudio de cohortes. Los grandes tipos de estudios que podemos dividir son los observacionales y los experimentales. Ahora estamos viendo todos los observacionales, en los cuales el investigador no modifica mucho, de hecho no modifica, no hace intervenciones controladas sobre el ambiente, sino que mira lo que pasó.
o lo que va a pasar, o lo que ya pasó. El primo de los estudios de cohorte son los estudios de caso control. En este caso particular, el estudio de caso control intenta ver si hay una asociación entre tomar mate, algo muy característico de todos los países del Cono Sur, y la enfermedad de Parkinson. En este caso, obviamente, digamos, no me quiero detener en tantos tecnicismos, pero este tipo de estudio de casos control es muy interesante hacerlos en aquellos casos en los cuales las enfermedades son un poco raras, ¿sí? Supónganse que yo tomo 200 personas al azar acá en Córdoba. ¿Cuántas después van a...? Y yo quiero evaluar si hay una relación entre tomar mate y tener Parkinson. Capaz que de esas 200 nadie tiene Parkinson. ¿Por qué? Porque es un evento muy raro. Entonces, en ese tipo de eventos raros me conviene no tanto hacer estudios observacionales, sino hacer estudios, ¿cómo se denominan aquí? Casos controles. Yo voy a buscar pacientes que tuvieron Parkinson, busco 10, 20, 30, 40 y paralelamente busco, esos son los casos, busco 10, 20, 30, 40 personas muy parecidas a las otras, a las que ya encontré. Si tengo 20 mujeres y 20 hombres, busco 20 mujeres y 20 hombres que tuvieron Parkinson, busco 20 mujeres y 20 hombres que no tuvieron Parkinson y que tengan más o menos la misma edad que los otros y que tengan el mismo nivel socioeconómico. Los intento, eso se llama machear o emparejar. Y ahí ya tengo mis dos grupos. Los casos, los que tuvieron el outcome, los que tuvieron Parkinson, y los controles, que son aquellos que no. Y ahora voy a comparar esos dos grupos en a ver si difieren en alguna otra variable de interés que yo creo que por ahí es la causa o que está asociada en este caso al Parkinson. ¿Cuál es en este caso? La yerba mate. Y yo evalúo, supónganse que miro esto, que encontraría que en los que tuvieron Parkinson nadie tomó mate. Nadie de los que tuvieron Parkinson habían tomado mate. Y todos los que no tuvieron Parkinson tomaban mate. Ahí yo puedo decir, pucha, por ahí pareciera que tomar que tomar mate es un factor de protección contra la enfermedad de Parkinson. Obviamente no va a ser nunca así. Aún si fuera cierto, va a haber siempre algunas personas que toman mate y desarrollan Parkinson y algunos que no toman mate bueno, todas las posibilidades, digamos, siempre se van a mezclar un poquitito. Por eso va a haber que aplicar un test estadístico en este caso de proporciones o un chi cuadrado, para evaluar si hay una asociación significativa entre estos dos eventos. Pero quisiera que noten bien la diferencia entre los estudios observacionales de cohorte y los estudios observacionales de casos y controles. Si uno lee el abstract de este estudio, permiso que tome un poco de agua. Si uno lee el abstract de este estudio, va a encontrar que parte primero no habla del mate. Fíjense, ¿de qué habla primero? Habla del consumo de cafeína. Dice que el consumo de cafeína tiene una asociación inversa con el riesgo de desarrollar Parkinson. Esto es, a mayor consumo de cafeína, menor probabilidad de tener Parkinson. Y claro, como el mate tiene cafeína y es ampliamente consumido en varios países de Sudamérica, bueno, uno ya empieza a pensar que la hipótesis que hay aquí dando vuelta es que a mayor consumo de yerba mate y por lo tanto de cafeína, menor probabilidad de tener Parkinson. Y de paso cita que hay estudios experimentales, probablemente en roedores, en ratas, ¿sí? Que son un poco los estudios preclínicos, los estudios con modelos animales siempre dan la base para este tipo de estudios epidemiológicos, que sugieren que yerba mate, IM, podría tener un efecto de demorar la progresión de enfermedad de Parkinson y citan por qué. Que esto es algo muy importante en los estudios de este estilo con humanos. Uno no tiene una idea de por qué es el mecanismo neurobiológico. Sin embargo, para eso salen a la carga los modelos animales que trabajan experimentalmente. Bueno, y ahí define entonces. El objetivo que es establecer la asociación entre el consumo de yerba mate y riesgo de desarrollar Parkinson. Fíjense que si uno va leyendo todos estas oraciones, ya medio que se decanta cuál es el objetivo. Y la hipótesis va a ser que sí, que no lo dicen, pero sí, uno estima que efectivamente tomar yerba mate va a ser un factor protectivo.
es muy interesante que en la parte de pacientes y métodos explícitamente dicen que el estudio es un caso control. No siempre pasa eso, no lo dicen a veces algunos abstracts, a veces implícitamente ya lo consideran. En este caso, ellos lo dicen explícitamente que es un estudio de caso control y definen, dicen, los casos que van a ser individuos con enfermedad de Parkinson, mayores de 40 años, bla, bla, bla. En cambio, los controles obviamente son los que no tienen esa definición de caso. Bueno, y después de eso tenemos una sección de resultados en las cuales se dice cuáles son los análisis estadísticos que se realizaron para tratar de cumplir el objetivo de saber si había asociación entre estos dos elementos. En general, en los estudios de casos y controles se utilizan algunos análisis o algunos índices como son los odds ratio. El odds ratio es básicamente cuál es la probabilidad de tener un cierto outcome cuando tengo un cierto nivel de exposición en relación a aquel que no lo tiene, ¿sí? Si yo trabajo en una UTI, en una unidad de terapia intensiva, ¿cuán probable es que tenga un trastorno de ansiedad en relación a alguien que no trabaja en una UTI? La hipótesis subyacente a este ejemplo que estoy dando es que la UTI es un lugar de alto nivel de estrés y por lo tanto yo tendría más probabilidad que otro que no. Pues bien, se saca un índice que se llama odds ratio o riesgo relativo, que si es mayor que 1, cuanto más grande sea de 1, mayor va a ser el riesgo asociado que yo voy a tener, ¿sí? Si tengo un odds ratio de 2, significa que yo tengo el doble de chance de desarrollar un trastorno de ansiedad generalizado en relación a alguien que no tiene mi nivel de exposición, en este caso, hacia estar en una UTI. Vamos con otro ejemplo más. De nuevo volvemos con el inglés, les pido disculpas, pero es un ejemplo interesante. Este es un estudio que marca o parte de un problema. Fíjense que larga hablando de la hipótesis, pero dice que en Estados Unidos la cantidad de posiciones no ocupadas para ser cirujano ha ido creciendo en esos 2 años, que es cerca del tiempo en el cual fue publicado el paper en el 2002. Y el estudio intenta determinar si cuando los estudiantes de medicina van cursando a lo largo de la carrera van cambiando sus actitudes hacia el ser cirujano. Si al principio van con todas las pilas, pero cuando van pasando por la carrera de medicina y ven lo complicado que es, la presión, van cambiando sus actitudes. Y ellos piensan que hay un momento determinado, que es en el tercer año, que es cuando hacen las denominadas rotaciones, que están bajo alto estrés los estudiantes, ahí se da el quiebre y ahí la gente dice, ya no quiero ser médico cirujano, o no quiero tener el lugar de cirujano particularmente. Cuando uno lee esto, está claro qué es lo que van a hacer. Van a tener que volver un montón de gente que son estudiantes de medicina, algunos van a tener que haber pasado por ese tercer año y otros no. O la mitad sí y otros no. Y le van a hacer preguntas. Le van a hacer preguntas y esas preguntas van a tener que ver, ahí le va a haber un set de preguntas abiertas diseñadas para preguntar acerca de decisiones, de actitudes que tienen hacia la carrera de cirujano. Entonces, y después van a dividir a los estudiantes en grupos de acuerdo al año en que estén en la carrera. Y a su vez, fíjense el final, para el análisis los estudiantes van a ser divididos en 2 grandes grupos de acuerdo si pasaron o no la rotación. Entonces, pasé o no pasé la rotación y acuerdo o no con preguntas tales como ser cirujano no es redituable económicamente. Ser cirujano hace que yo descuide el tiempo que paso con mi familia. Y fíjense, ¿cuál es la hipótesis ahí? Que antes de haber pasado por la rotación, la gran mayoría de la gente va a decir, no estoy de acuerdo en que ser cirujano no es redituable económicamente. Pero claro, cuando pasé por la rotación, pasé por tercer año, ya ahí se me va a cambiar la opinión y voy a decir, no, sí, la verdad que no es redituable ser cirujano. En este caso es una actitud, un concepto psicológico, una actitud hacia una carrera laboral. Y esto, luego, estadísticamente, tiene una forma de abordaje muy directa a partir de algo que se denomina chi cuadrado o test de asociación. Bueno,
Voy a ir finalizando esta clase, esta videoclase complementaria. Recuerden, el objetivo de la videoclase es, bueno, por un lado, complementar la carga horaria asociada al cursado, que la carga horaria está relacionada con las clases presenciales, está relacionada con las actividades que ustedes hacen directamente offline, por fuera de las clases, y también las complementamos con estas videoclases y con las clases expandidas que hacemos en las clases de consulta. Bueno, no me quería ir sin describir un poco esta idea de que van a tener que finalizar, acreditar su espacio tutoreado haciendo un póster. ¿Cómo lo van a poder hacer el póster? De diversas maneras. Por ejemplo, una forma simple que yo lo puedo indicar ahí, ustedes pueden utilizar estas herramientas de búsqueda bibliográfica y buscar papers sobre un tema puntual que a ustedes les interese, como mostrar los adelantos que se han hecho sobre el tema, ¿sí? Ustedes podrían indicar, por ejemplo, nuevos desarrollos o nuevas estrategias farmacológicas o de psicoterapia o para disminuirlo, para tratar los trastornos del desarrollo, como por ejemplo autismo. Podrían revisar varios papers, podrían hacer un resumen de ello, podrían poner alguna hipótesis ustedes antes de empezar. Nuestra hipótesis es que los nuevos tratamientos serán, por ejemplo, destinados a mejorar la interacción de los niños con el entorno educativo y después ver si efectivamente los papers que ustedes revisaron trabajan sobre eso, o no tener ninguna hipótesis en general y sencillamente hacer un resumen de los papers que ustedes estuvieron viendo. También podrían hacer una descripción cuantitativa de los papers, cuántos papers encontraron, de qué países vienen, de dónde son los principales autores. Ese es un abordaje más relacionado con la bibliometría, es decir, con una descripción de los papers, qué temas trata cada paper, y trabajan con gráficos de torta. Esa podría ser otra alternativa. También podrían trabajar con algunos pequeños datos, algunos datos potencialmente ficticios, digamos, que ustedes pueden crear, y sobre ellos podrían luego analizar esos datos o presentarlos. Son diversas maneras y estrategias que vamos a ir viendo durante el cursado, ¿sí? La más sencilla nuevamente sería esta idea de realizar una suerte de revisión de la literatura sobre un tema determinado de pertinencia de neurociencias. Aquí les pongo un ejemplo para que vean un poco cómo es la estructura de un póster. Este es un póster que fue presentado en el año 2019 en el Congreso de la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina. Y en este trabajo fue realizado, este es un trabajo de Alejandro Ramón Usaj, fue un tesinista que yo colaboré en su formación. Él en realidad no es de la UNC, sino que es de la Universidad Favaloro. Fue dirigido por Lucas Cedeño, creo que por Lucas, no sé si Lucas o Ibáñez fue el director, yo fui el codirector, la persona que ayudó un poco en algunas cosas, nada más. ¿Qué intentan estudiar este trabajo? Bueno, para saber eso yo tengo que ver el título. El título es el primer elemento. Fíjense que en este caso le hizo como un header Alejandro, ¿no? Le puso adelante el nombre del congreso. Ustedes podrían aquí, si quieren, poner un header con el espacio nuestro. Y en la parte inferior el título. Y yo leo el título y ya tengo una idea de qué va el póster, ¿sí? Efectos a largo plazo, ¿de qué cosa? El consumo de una droga de uso como es el éxtasis. ¿Sobre qué? Sobre una variable psicológica de importancia como es la empatía. La empatía es una característica psicológica que tiene que ver con nuestra capacidad para ponernos en el lugar de los otros, en entenderlos, en saber, en adivinar, entre comillas, o intuir sus sentimientos y emociones en un momento determinado. Pues bien, ¿por qué podrán esta gente estar interesados en ver el efecto de A sobre B siendo A el éxtasis? Pues bien, eso rápidamente lo vemos en la parte de introducción y objetivos. La parte de introducción y objetivos obviamente es lo mismo que la del paper, los papers que estamos viendo, pero mucho más simplificada, ¿no? Son dos oraciones, ¿sí? Fíjense, en la primera se describe qué es el éxtasis. Y podría hablar un montón de cosas del éxtasis, pero aquí hace el énfasis sobre lo que a nosotros nos interesa. El éxtasis es una droga que en agudo
tiene efectos empatógenos y prosociales, genera una idea de comunidad con el resto de la gente, una sensación de sentirse uno en el grupo, etc. Sin embargo, claro, hay pocas evidencias de qué pasa a largo plazo sobre esto. Esto que se sabe, se ha sabido experimentalmente. Han traído gente al laboratorio que consumía habitualmente, que consumió en ese momento, se le dio experimentalmente, se le dio a llenar unos cuestionarios y se sabía eso. Pero ¿qué pasará en condiciones más ecológicas y a largo plazo? El presente trabajo intenta brindar evidencias al respecto, o sea, ¿hay efectos a largo plazo de esta droga sobre la empatía? Uh-huh. ¿Y qué más quieres? Quiere buscar usuarios de éxtasis casi puros. ¿A qué se refiere con casi puros? Lo pueden ver en los métodos, pero por casi puros quiere buscar usuarios de éxtasis que no consuman otras sustancias. No tiene lugar, Alejandro, para poner más cosas acá, pero este es un punto clave, esas dos palabritas. ¿Por qué? Porque en realidad en la literatura los estudios que hay es de gente que consume éxtasis, consume alcohol, consume éxtasis, consume cocaína. Él pudo encontrar, por un trabajo que él hizo, usuarios que consumían casi solo esta sustancia. Una vez que fíjense qué rapidez, qué fácil que mete la introducción y lo que quiere hacer en un par de oraciones. Ahí pasa clave a describir con quién trabajo. Si ustedes estuvieran trabajando sobre un conjunto de papers que lograron descargar de un tema puntual, acá podría decir métodos. Buscamos papers sobre temas de nuevas terapéuticas sobre el autismo en 10, en tal y tal motor de búsqueda. Se encontraron 10 o 2, bueno, y describen los materiales sobre los cuales ustedes luego van a generar su resultado, su revisión bibliográfica o su descripción de la literatura. En el caso de Alejandro, él describe la cantidad de personas que él evaluó. Él encontró 17 usuarios que casi solo consumían éxtasis. 10 que casi solo consumían cannabis. ¿Por qué buscan personas con cannabis? Para buscar una droga totalmente diferente al éxtasis y ver si, o una droga diferente, no totalmente diferente, y ver si tiene un efecto similar o diferente al que lo buscaba. ¿Sí? Y 10 sujetos que no consumían, 10 sujetos controles. Y después, ¿cómo definió empatía? Yo les definí a ustedes empatía en forma conceptual, pero ustedes saben que hay que definirla también operacionalmente. ¿Qué instrumento utilizo yo para medir empatía? Y bueno, dice, la empatía se evaluó utilizando una tarea conductual que se llama empatía por dolor, donde los sujetos juzgan la intencionalidad, la preocupación empática en el nivel de malestar, el comportamiento. Es básicamente una versión informatizada donde se explica que hay como una simulación donde alguien está sufriendo dolor y se le pide a la persona que piense en esa especie de juego que está viendo informático como si fuera real y que explique cómo se sentiría si eso fuera real. Y también se midió una escala de autorreporte. Luego de eso, fíjense que se ponen los gráficos. Son unos gráficos relativamente complicados, unos gráficos que se llaman boxplot, donde cada grupo, recuerden que hay 3 grupos, cada grupo tiene un color diferente. La caja esa, la línea que está al medio de la caja es una medida de tendencia central, media, moda o mediana. En cambio, la longitud de la caja es cuán dispersos están los datos ahí adentro. Es, más la tirita esa que va para un costado, eso indica la dispersión de los datos ahí adentro. Cuanto más chiquitita es la caja, menos variabilidad tienen esos datos. Todo esto ya lo vamos a ver más adelante. Y luego en la sección de resultados explica si son un montón de números, hay un montón de estadística descriptiva. Primero la media que hay en cada uno de los grupos, por ejemplo, en relación a empatía, que recuerden que lo miden con este programa, y a su vez hay una notación estadística que es un test que intenta evaluar si esas diferencias que hay, por ejemplo, entre 27 y 24 entre el grupo cannabis y alcohol, son estadísticamente significativas o no. Porque nunca van a dar iguales los grupos, siempre van a ser un poquitito diferentes. Sin embargo, hay un momento en que dejan de ser diferentes por azar, digamos, o un poquito diferentes, y terminan siendo estadísticamente diferentes. Finalmente, fíjense que los grupos son muy parecidos entre sí. En general, siempre están pegados, ¿no? Los verdes, los rojos y los azules, ¿no? Los rosas y los azules.
eso nos da una idea de que en realidad tantas diferencias entre los usuarios del cannabis, de éxtasis y el otro no hubo, ¿no? Y efectivamente, las conclusiones dicen, los resultados sugieren que, en general, el uso de éxtasis no afecta la empatía, aunque puede que haya un impacto sobre la cognición social en otros dominios. Es decir, la conclusión en este caso fue que no se corroboró la hipótesis que probablemente Alejandro estaba buscando, de que el efecto a largo plazo del éxtasis era aumentar estas capacidades, estas funciones psicológicas. Es decir, que en general no se observaron diferencias. Que es otro elemento interesante, ¿no? Muchas veces los resultados son, llamémosle, nulos, es decir, no apoyan la hipótesis, apoyan la denominada hipótesis nula de no diferencia entre los grupos. Eso es otra forma también muy importante por la cual el conocimiento avanza, demostrando que a veces las cosas no son como uno las espera. Bueno, los y las espero en la próxima clase de repaso, perdón, en la clase de consultas que vamos a hacer, donde vamos a hacer un repaso de los temas, vamos a aprovechar ahí para hacer una mini clase que de nuevo complementa la carga horaria de la materia. Y también iremos siempre viendo esto del póster, de cómo nos vamos a acreditar, qué ideas podemos generar, cómo lo vamos a poder hacer, etcétera, ¿sí? Así que los espero y las espero en la clase esta, en la mini clase que haremos durante la clase de consulta. Y bueno, espero que estén disfrutando este espacio tutoriado. Muchas gracias.